Chicos, ¿qué tal? Aquí les traigo un problema de geometría descriptiva, básicamente el tema de rectas. Es un problema que tiene cierto nivel, así que mínimamente se necesita un poco de conocimientos básicos. Voy a hacer lo más detallado posible para que lo puedan entender y espero que les sirva. Ya, el problema empieza, ¿no? Me dice que complete las proyecciones frontales de las rectas AB, BC, CD y DE, sabiendo que la relación de pendientes entre estos segmentos es, como se ve ahí en la figura, en la imagen, es el doble de la pendiente de AB es igual a 3 veces de la pendiente de BC y este es igual a 4 veces a la pendiente de CD. También da unas condiciones, ¿no? De que BC es ascendente, AB y CD son descendentes y AB es paralelo a DE, ¿no? Entonces se necesita básicamente conocer qué cosa, el tema de pendientes, ¿no? El tema de pendientes, cómo es para cada recta, ¿no? Se sabe que la pendiente, por ejemplo, tenemos así, ¿no? A ver, déjenme, por ejemplo, si tenemos una recta, ¿cierto? En el diagrama, es el triángulo que se hace, es el diagrama, ¿no? Esto es diferencia de cotas y lo de abajo es proyección horizontal, ¿no? ¿Cierto? Ese es un triángulo rectángulo. Y lo de aquí vendría a ser la verdadera magnitud del segmento. Entonces, la pendiente viene expresado en función de ¿qué? En función de la pendiente de la recta, puede ser una recta AB, ¿cierto? Una recta AB. Entonces la pendiente de la recta AB, la pendiente de AB, ya, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a la diferencia de cotas, perdón chicos, la diferencia de cotas entre ¿qué cosa? La proyección horizontal, ¿no? Entonces, siempre tiene esa relación, Entonces, mínimamente tenemos que saber esto, ¿no? Esto y algunos detallitos más. Como le dije, voy a hacer lo más básico posible del problema. Entonces, tienen que ver también que el problema tiene una relación de pendientes entre dos segmentos. Entonces, eso quiere decir que la diferencia de cotas y las proyecciones horizontales, básicamente en este problema, como tenemos acá los datos, todos son en H, o sea que las proyecciones horizontales sí se conocen, ¿no? Para cada segmento, pero lo que no se conoce es la diferencia de cotas. Y es justamente lo que es, ese dato es el que se quiere averiguar. Ahora, es un problema típico, tiene su procedimiento, tiene sus trucos, y eso es justamente lo que vamos a detallar acá en el problema, el ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí ya tengo un poco avanzado el ejercicio en el sentido de que ya están los puntos, las coordenadas ya están bien definidas, como lo pueden ver, ¿ya? AB, BC, CD y D con E, ¿no? Entonces, para entrar en el contexto del problema, ya hay un pequeño diagrama en el espacio AB, el de color azul que estamos visualizando, AB, BC, CD y D con E, ¿ya? Entonces, tenemos segmentos consecutivos, pero no necesariamente, no descendentes, ¿no? Porque BC es un segmento ascendente, AB y CD son descendentes y ED también, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas, ¿ya? Tenemos que empezar, digamos, por dar una forma especial para la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que como a nosotros nos interesa las diferencias de cotas, por ejemplo, si yo sé las diferencias de cotas entre D con B, por ejemplo, ya puedo ubicar a B, ¿cierto? Porque la línea de proyección de BH lo puedo determinar, es una línea que viene en este sentido, ¿no? Y si sé la diferencia de cotas entre D con B,
puedo ubicar a B. Entonces, la idea va por ahí. Ahora, por ejemplo aquí, si yo tengo el segmento AB que baja, luego BC sube y nuevamente baja, me interesa a mí en el ejercicio darle una forma descendente a todos los segmentos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo, si yo tengo el segmento AB descendente, ¿ya? A esa misma cota, ¿ya? Voy a tomar un punto en el otro segmento descendente, o sea en CD, ¿ya? A esa misma cota de B voy a tomar un punto de tal forma que pueda tener el segmento AB descendente y luego el segmento X de descendente también. Me interesa que tenga esa forma porque cuando se resuelve este tipo de preguntas se resuelve de la forma más sencilla para resolver es de esta forma, que sean descendentes, ¿ya? Entonces, lo que necesitaría en este problema sería determinar un punto X en CD de tal forma que tenga la misma cota de B, ¿no? Y una vez que tengamos ese punto X, ya podamos el problema darle esta figura. Y así recién poder determinar la solución que estamos buscando, ¿ya? Entonces, en el problema, entonces ya sabemos cuál es el primer paso, ¿no? Determinar un punto X en CD de tal forma que tenga la misma cota que B. Entonces, en la figura me doy cuenta que así tal como está, al tener la misma cota B y X, perdón, ¿ya? Esta pendiente y esta pendiente de acá, o sea, en otras palabras, la pendiente de BC y la pendiente de C con X tiene una cierta relación, ¿no? Y eso es la relación justamente que tiene acá en la figura, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos que la pendiente de BC aquí es 3 veces la pendiente de BC, es 4 veces la pendiente de CD, ¿no? Como la pendiente es de CX, es lo mismo que la pendiente de CD, porque es el mismo segmento, ¿no? Solo que es una fracción del segmento. CX es una fracción del segmento CD. Entonces la pendiente es el mismo, ¿ya? Entonces podemos decir que la pendiente, ¿no? Podemos determinar ahí que la pendiente ¿ya? De BC es a la pendiente de CD como que como 4 es a 3, ¿cierto? Entonces hay una relación de pendientes ahí. La pendiente de BC es a la pendiente. Pero a mí me interesa básicamente qué es. No es la pendiente de CD, sino es la pendiente de CX. ¿Por qué? Porque el punto X es el que quiero determinar. Entonces, como tal, me interesa solamente CX. ¿Ya? Solamente CX. Entonces, ay, perdón, chicos. Ya. Entonces aquí es X, ¿no? Ya está. Entonces la pendiente de CX. Ahora, en la figura, ¿por qué he dado, o sea, por qué he asumido que B y X tienen que tener la misma cota? Porque lo que me interesa es eliminar la variable de la diferencia de cotas para los dos. Voy a poner que la diferencia de cotas sea n, ¿no? Y que la relación entre, o sea, la base, este es como un diagrama, ¿ya? El triángulo rectángulo amarillo para BC es como un diagrama de verdadera magnitud, ¿no? Solo que está acá en el espacio. Entonces, la proyección horizontal en ese diagrama sería el de aquí, pero esa es la proyección horizontal para BC, ¿no? En nuestro caso lo voy a poner como una variable m y aquí como una variable k, por ejemplo, ¿no? Entonces,
la proyección horizontal de BC es M y la proyección horizontal de CX es K. Entonces, de la ecuación yo puedo eliminar qué variable. La pendiente de BC, ¿qué viene a ser? La pendiente de BC viene a ser N entre N, ¿no? N entre M, ¿cierto? Y la pendiente de CX viene a ser ¿qué cosa? N entre K. ¿Sí? Esto viene a ser igual como 4 es a 3. ¿Cierto? Como 4 es a 3. Entonces tenemos una misma variable n que lo podemos eliminar. ¿Y qué me queda? Que K es a M como 4 es a 3. Tenemos la relación. Entonces K viene a ser como un 4R y M viene a ser como ¿quién? Como un 3R. Entonces tenemos la relación de proyecciones horizontales. O sea, la proyección horizontal de BC es como 3R y la proyección horizontal de CX es como 4R. Entonces, ya sabemos cómo determinar, digamos, el punto X. Porque, ¿qué hemos determinado nosotros? La relación en que se encuentran las proyecciones horizontales. Y justamente acá en el dato tenemos proyecciones horizontales, ¿no? Entonces, hay que particionar el segmento BC en ¿cuántos? ¿En cuántas partes? La forma correcta como se va a particionar es justamente a ver, tenemos un segmento cualquiera, a ver, de otro color y una línea más delgada. En 3 partes, ¿no? Voy a dividir en 3 partes el segmento BC. Y una forma práctica, digamos, es tomándolo así. Ay, perdón. Ahí está. A ver, no sé. 3 partes. ¿Ya está? Ahí está. En 3 partes. Puede ser 3 centímetros, 4 centímetros, como ustedes quieran, ¿no? Un segmento cualquiera lo dividen en 3 partes. 3 centímetros, por ejemplo, ¿no? A cada centímetro. Luego, ¿qué se hace? Se une el extremo con el extremo C. ¿Ya? Perdón, a ver. Luego unes el extremo y por paralelas vas a determinar, vamos a determinar ya está, por paralela, ¿no? Paralela, vamos a cortar el segmento BC en 3 partes iguales, así. Entonces ahí ya tenemos, ¿qué cosa? Ya tenemos el segmento BC particionado, ¿no? En función a 3R, ¿no? En función a 3R. Esto sería R, R y R, ¿cierto? ¿Y qué es lo que interesa ahora? En el segmento CD, o sea, porque esto viene desde C hacia X, en ese sentido, voy a particionar la proyección horizontal en 4 partes, ¿no? ¿Por qué? Porque K, o sea, la proyección horizontal de CX es 4 veces la proyección horizontal, no, es como a 4, ¿no? Como a 4. El BC es como a 3, el otro es como a 4. Entonces 4R es por aquí, 4R. Entonces vamos a, con él, vamos a medir. Vamos a ajustar. Exactamente ahí.
y vamos a marcar, ¿no? Ay, perdón. Todavía no me acostumbro al nuevo ahí, ¿no? Sí. Y ya está. Vamos a marcar 1, ya está, 2, nuevamente 3, voy a hacer un poquito más rápido ahora, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4R, ya está. Entonces esto es R, esto es R, perdón, R, R y R, ¿cierto? Ya está, 4R. Entonces, este punto que hemos encontrado acá viene a ser X, ¿no? Viene a ser X en el segmento CD. Ese punto va a ser X en el segmento CD. O sea, ese punto es un punto que tiene la misma cota que B. Vamos a ponerlo aquí, X. ¿Sí? Ahí está el punto X. Ahora, vamos a ponerlo aquí así. Ahí está. ¿Sí? Ese viene a ser el punto X. Ahora, entonces, una vez que tengo ese detalle, ya tengo el punto X, la misma cota de B. Ahora me interesa que AB y XD sean como segmentos consecutivos, o sea, darle forma de segmentos consecutivos, así como vemos en la figura, ¿ya? Me interesa darle esa forma, ¿ya? Que es de tal forma que sean como segmentos consecutivos, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto? Porque la forma como se resuelve este problema se necesita que tenga esa forma, el ejercicio. Y el último segmento, el último extremo de los segmentos, que en este caso sería D, ¿ya? Necesariamente debo tener como dato ese punto. Y el primero, que vendría a ser aquí también debe ser dato, ¿no? Si no, no tendría forma de resolverlo, a menos que haya otro dato diferente, ¿no? A menos que, por ejemplo, BC y AB sean perpendiculares entre sí. Ahí sí ya no habría la necesidad de tener a D como dato, ¿no? Pero en este caso sí necesitamos esos dos extremos que tener como dato en la frontal, ¿ya? Y ahí recién podríamos darle forma de resolver ese problema. Ahora, así como estamos apreciando acá en la figura, ya el problema tiene esa forma de resolver. Vamos a mover esto para que nos dé espacio. Que nos dé espacio para poder resolver aquí. ¿Ya? Entonces tenemos los segmentos consecutivos A, B. Justamente hemos hecho coincidir imaginariamente X, D en el mismo punto de B, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque como tienen la misma cota no hay ningún problema, porque lo que me interesa es determinar la diferencia de cotas entre B y D o entre A y B, que sería lo mismo, ¿no? Entonces, que sería lo opuesto, porque yo tengo la diferencia de cotas, dense cuenta que aquí en la figura, ¿qué es lo que tengo acá? La diferencia de cotas entre A y D, ¿no? Entonces, si yo determino este punto, su diferencia de cotas con respecto a D, ya tendría obviamente la diferencia de cotas entre A y B por defecto, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos nos sirve. Entonces, vamos a empezar. Vamos a... Ya, aquí. Voy a aprovechar que en la misma figura ya se tiene la diferencia de cotas. ¿Ya? Ya se tiene la diferencia de cotas. Voy a tomar justamente eso. Ya está.
voy a hacer como si fuera un diagrama, ¿ya? Es como si fuera un diagrama esta figura, como un diagrama de verdadera magnitud, algo parecido, ¿ya? Solo que aquí en este lado, en la parte de aquí, se viene expresado ¿qué cosa? Las diferencias de cotas, ¿no? Las diferencias de cotas. Entonces ya tengo la diferencia de cotas entre A y B, ¿verdad? Esto vendría a ser la diferencia de cotas entre A y B. Ahí está. Ahí está. Ahora, si tengo aquí la diferencia de cotas de todos los segmentos, que en este caso serían como 2 nada más, en la parte baja van las diferencias de cosas, las proyecciones horizontales. En la parte baja van las proyecciones horizontales de esos 2 segmentos. Si hubiera 3, de los 3 segmentos. Si hubiera 4, de los 4 segmentos y así. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos ¿cuántos segmentos? A, B y XD. Son 2 segmentos nada más. Entonces en la parte baja van esos 2. Vamos a determinar en la vista horizontal, vamos a determinar justamente esos 2 segmentos. Ahí está. Voy a trasladar, a ver, voy a darle forma. A ver. Voy a darle forma. Ahí es. ¿Se dan cuenta en el círculo? O sea, dense cuenta en el círculo arriba. El círculo pasa por A, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta. ¿Por qué hago eso? Ya está. Entonces yo tengo la proyección horizontal de ¿quién? De AB. Y ahí está, proyección horizontal de AB. Y aquí voy a marcar. Ahí tengo la proyección horizontal de AB. ¿Qué proyección horizontal necesito? De B con D. Bueno, en este caso B con D sería erróneo decir X con D. Porque es el otro segmento que tengo. X con D. ¿Sí? X con D. Ahí está, esa es la proyección horizontal de X con D. Consecutivamente se ponen las proyecciones horizontales. Y ahí tengo la proyección horizontal de X con D. ¿Ya? Entonces, voy a ponerlo de color azul. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo A, ¿cierto? Aquí, ¿qué tendría? Como son proyecciones horizontales, aquí tendría BH. Aquí tendría ¿quién? ADH, ¿no? DH. ¿Y dónde tendría XH? Donde, en el mismo punto donde está BH, ¿no? Nada más. Esto sería H. ¿Ya? Ahora, en el diagrama que hemos hecho acá, ¿sí? En esta parte, se dan cuenta que hay un triángulo de verde, ¿no? Ahora, ¿por qué el triángulo de verde? Es parecido a lo que hemos hecho anteriormente en los triángulos amarillos, ¿no? La idea es eliminar la diferencia de cotas para tener una relación de proyecciones horizontales. Esa misma idea, ¿ya? Entonces, entre AB y XD, la única forma de tener una diferencia de cotas iguales entre esos 2 segmentos sería en que la prolongación de AB tenga un punto que tenga la misma cota de D, de tal forma que al compararlos con B tengan la misma diferencia de cotas. ¿Ya? ¿Y para qué me serviría esto? Para hallar la relación de proyecciones horizontales, ¿no? Entre un segmento que es la prolongación de AB y el otro segmento que es X con D. Nada más, eso es lo único que para el que interesa. Entonces, yo tendría acá, por ejemplo, al igual de la misma lógica que hemos hecho, acá tendría como, este sería como un segmento L, o sea, la proyección horizontal. Este que sea un punto Y, ¿ya? Punto Y, ¿sí? De tal forma que Y tiene la misma cota de D.
L y esto sería un R, vamos a ponerle. ¿Está bien? Entonces, tengo que encontrar la relación que tiene las proyecciones horizontales de X con D, ¿no? Y la prolongación de AB, ¿cierto? Esa relación de proyecciones horizontales. Porque la diferencia de cotas que valga F, por ejemplo, va a ser la misma para los dos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa ecuación. ¿Qué relación tiene L con R? ¿No? Y de tal forma determinar un punto I que esté situado a la misma cota de D. ¿Ya? Entonces vamos al dato del problema, ¿no? En el dato del problema, relacionando AB o la prolongación de AB, que sería B con I, ¿no? Porque tenemos dato ahí de que la pendiente de AB, la pendiente de AB es igual a ¿quién? En la figura que tenemos. Es igual a la pendiente de BI, porque es la prolongación nada más, ¿no? Esa es la pendiente de BI, ¿no? Es igual. Y voy a trabajar solamente con BI, con ese segmento. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo pongo de esa forma. Entonces, de la figura, tengo que AB, o sea, que... De la figura tengo que dos veces la pendiente de AB es 3 veces la pendiente de... No, es 4 veces. 2 veces la pendiente de AB es igual a 4 veces la pendiente de CD, ¿no? Esos datos son los que tengo que tomar yo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con XD, ¿no? XD es parte del segmento CD. Obviamente tiene la misma pendiente. Obviamente va a tener la misma relación de pendientes con respecto a AB. Entonces, tengo 2 veces la pendiente de AB es igual ¿a quién? A 4 veces la pendiente de XD. XD. ¿Sí? ¿Saben por qué XD, no? ¿Cierto? Ahora, como a mí me interesa trabajar no con AB, a ver, no con AB, sino ¿con quién? Con BI, que sería lo mismo. Entonces, la ecuación sería 2 veces la pendiente de BI, ¿cierto? Es igual a 4 veces la pendiente de XD. Ahí está. Eso sería la ecuación que necesito, ¿ya? Eso sería lo ideal. Entonces, y ahora la pendiente de BI viene expresado como... A ver, vamos a despejar, ¿ya? Vamos a despejar. Pendiente de BI es a la pendiente de XD como 4 es a 2. ¿Sí? De la figura, ¿no? De la figura de osmosis. Obviamente simplificando sería como 2 es a 1, ¿no? 2 es a 1. ¿Sí? Simplificando. ¿Está bien? Ahí está. Entonces tenemos la relación de pendientes entre BI. Pero a mí me interesa la relación de proyecciones horizontales que tiene, porque eso es lo que me va a servir. Entonces necesito expresarlo en eso. Y yo tengo que, para BI, tengo que la pendiente es bien expresado. F entre quién? F entre L para BI. Y para XD es ¿quién? F entre R. ¿Sí? Todo eso es igual. Perdón. Todo eso es igual como 2 es a 1. ¿Sí? ¿Está? Todo eso es igual como 2 es a 1. Eliminando la variable F nos queda ¿qué cosa? Que R es a L como R es a L como 2 es a 1. ¿Sí? Entonces la proyección de BI, y es un punto que no conozco todavía, y eso es justamente lo que quiero hallar. La proyección de BI es como L, obviamente es como un
una variable, vamos a ponerle una variable S, como un S y 2S, ¿no? Entonces es como S y el de XD es como el doble, ¿no? Entonces vamos al triángulo, al diagrama que hemos hecho, ¿ya? Vemos que el punto, este punto de aquí, que es, imaginariamente lo hemos dado, que es el mismo punto de B y X, ¿no? De ese punto hacia el lado D, ¿no? Es como a R unidades, ¿no? R unidades es 2S, o sea, vamos a particionar BD, porque es el mismo punto, ¿no? Este punto de aquí hasta D es lo mismo que la proyección horizontal de BD, ¿no? Vamos a particionar en dos partes iguales, ¿no? Vamos a ver, más o menos por aquí es, ¿no? Ya pueden ustedes hacerlo por método o con el compás, ¿no? Así, es justamente la mitad, ¿no? Son 3 cuadritos, cuadrito y medio, ahí está. Y eso es la mitad, eso sería, entonces esto sería S, y aquí sería S. Ahí está. Ahora, desde ese mismo punto hasta I es como a L, ¿ya? Es como a L, entonces es como un S, o sea, quiere decir qué cosa, que I está en este punto, ¿ya? I está en este punto, ¿está bien? I está en este punto. Ya, entonces sigamos. Entonces, el punto I estaría situado aquí. Ahora, para darle sentido, si no han entendido esta parte de acá, o sea, si no han captado la razón de cómo que se hace este diagrama, ¿ya? Es un poco simple, ¿ya? Aquí en la figura que tenemos en el ejemplo, en esta figura, ¿sí? En esta figura, es lo mismo que está acá de celeste, pero en un solo plano. O sea, ¿qué quiere decir eso? La primera recta que es AB, ¿no? ¿Ya? En ese plano ABI, ¿no? Todo este triángulo de rosado, en ese plano se pliega como un libro el resto de los triángulos. En este caso, como son solo dos segmentos, AB, ¿no? y XD, ¿no? Son dos segmentos como si fueran consecutivos. Le hemos dado esa forma, acuérdense que es una forma imaginaria. ¿Ya? Cuando son segmentos descendentes y consecutivos, ¿ya? No hay problema, porque ya no hay ese artificio que hacer, ¿no? Pero en cambio acá, como en el ejemplo que tenemos, es que un segmento sube, el otro baja, hay una cierta dificultad y tenemos que darle esa forma nosotros, ¿no? Entonces, se pliega esto, o sea que, mejor dicho, sobre el eje de giro B, o sea, en este eje de giro de acá, va a girar el otro triángulo que sería XD, de esta forma, ¿no? De tal forma que esté en el mismo plano. Y eso viene representado acá en el triángulo celeste. ¿Ya? Y de esa forma se puede trabajar en este mismo triángulo. ¿Me entienden? Ese es el artificio que se hace. ¿Ya? Entonces, ya tenemos situados ahí, ¿no? Porque nos salió ¿qué cosa? Que tanto R, que es la proyección horizontal de B o de XD, o de BD, que es como que si fuera lo mismo, ¿no? Es como a 2 veces la proyección horizontal de BI, ¿no? Por eso es que I queda a la mitad. Ahí está. Pero de la figura sabemos que I con A es un solo segmento, porque es la prolongación de AB, ¿no? Entonces podemos sin problemas aquí en la figura unir I con A y podemos ubicar a B en esa recta, ¿no? Vamos a unir con A y B se puede determinar en ese segmento, ¿cierto? B se puede determinar en ese segmento. B se puede determinar en ese segmento. Entonces sería de B ahí. Ese sería el punto B, ¿cierto?
Ese sería B. Ahora, ese sería B, vamos a ponerlo de azul o de negro. Eso sería B, ¿no? Eso sería B. Pero B que BF, pues. Porque este es AF, ¿no? Este es el dato AF. BF. BF. Entonces ya tengo la diferencia de cotas entre ¿quién? Entre A y B también, ¿no? Ya tengo la diferencia de cotas entre A y B. Entonces vamos a... La diferencia de cotas entre A y B es justamente esta línea, ¿no? A ver... Esa línea, esa es la diferencia de cotas entre A y B. Y entonces voy a aprovechar, como ya tengo la misma diferencia de cotas, lo he tomado de la misma figura, mejor dicho, puedo tomar de frente ya sin problemas para ubicar a B bajo la proyección de B, y B debe estar en esa línea. Entonces eso es B, F. Eso es BF. Color negro. Eso es BF. BF. ¿Sí? Entonces ya tengo AB, BF y X tiene la misma cota de B, ¿no? Porque esa es la condición que le dimos también al comienzo. Entonces si X tiene la misma cota de B y ya tengo la proyección horizontal de X, simplemente voy a bajar su proyección. ¿A dónde? Haga una línea más delgada para tener más orden en el ejercicio. Esa es la proyección horizontal de X. ¿Lista? Eso vendría a ser X. X en la frontal. XF. ¿Sí? Entonces, XD es un solo segmento, entonces voy a unirlo sin problema. XD es un solo segmento. Y ya tengo a XD. Ahí está, XD. Pero XD es parte del segmento CD. Entonces voy a prolongar hasta la proyección que viene de C. ¿Sí? Traer la proyección que viene de C. Esta es la proyección de C. A ver, vamos a cambiar de color. Simplemente voy a prolongar. A ver, siempre se configura esto. Ya. La prolongación, ¿no? Ahí será. Entonces este vendría a ser CF. Ya tenemos a CF. Obviamente, al tener a CF ya tendríamos a BC también. AB es una recta de perfil y ya está ahí, ¿no? Entonces ya tenemos AB, C y D. Ahora solo faltaría el segmento DE. Pero para el segmento DE me dice que AB es paralelo a D con E, ¿no? AB es paralelo a D con E. O sea, del segmento D el único dato que tenemos es que es paralelo a AB, nada más. Entonces, siguiendo ese dato, dos segmentos paralelos, sabemos que tienen ¿qué cosa? La misma orientación y la misma pendiente, ¿no? La misma pendiente. Entonces, como D tiene la misma pendiente de AB, entonces vamos a hacer diagrama para AB, ¿sí? Y poder determinar en ese diagrama también
qué proyección horizontal y qué diferencia de cotas tiene D con E, ¿no? Aquí tenemos en el problema la proyección horizontal de D con E, solo nos faltaría su diferencia de cotas. Eso va a ser en función a la pendiente que tiene AB también, ¿no? A ver, acá en la figura, ya aprovechando la figura de acá, el triángulo rectángulo, vemos que para DE, lo voy a hacer en color rojo, tenemos acá este diagrama, que vendría a ser su diagrama de verdadera magnitud de AB. ¿Por qué? Porque aquí tengo su diferencia de cotas y la de aquí es su proyección horizontal, ¿no? ¿Sí? Esta es la proyección horizontal de AB y esta es su diferencia de cotas de AB, ¿sí? Entonces aquí tenemos el diagrama de AB. O sea, este ángulo que vendría a ser la pendiente, ¿no? La pendiente de AB vendría a ser la misma pendiente de D con E. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer nosotros? Necesitamos tomar la proyección horizontal de D con E e inscribirlo en este triángulo, que deben ser como dos triángulos semejantes. Entonces vamos a hacer eso. Ya a D con E voy a ajustar. Ahí, perdón. Ahí va. Ahí es. Ahí vendría a ser. Voy a poner aquí. Ajá. Voy a afinar un poco la línea, por una línea muy gruesa para determinar. Ahí vendría a ser. Entonces, lo que aquí tendría, ¿qué cosa? Que lo voy a poner de otro color, a ver. Le voy a poner un color rosado. No, mejor no. A ver, un color. Negro vamos a ponerle, no importa. A ver, entonces, lo que aquí tenemos, ¿qué cosa vendría a ser? El dato del dato, que es la proyección horizontal de quién? De D con E. Ese es el dato que tenemos, ¿no? Y lo que falta determinar es su diferencia de cotas de D con E. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Por paralelas, pues. Porque como tiene la misma pendiente, es paralela a B. Ahí está. Entonces, eso vendría a ser, lo que hemos determinado acá vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser el diagrama para D con E, el triángulo de negro. Entonces lo que aquí tendremos, ¿qué cosa es? La diferencia de cotas, ¿para quién? Para DE. Ahí está. Entonces esa diferencia de cotas es la que vamos a tomar como dato. Entonces vamos a medir cuánto vale esa diferencia de cotas. Ahí está. Vamos a D y marcamos ahí está. Entonces acuérdense que hay dos opciones, ¿no? Porque una es la que estoy marcando ahorita y la otra es la que es hacia abajo, ¿no? Porque como la diferencia de cotas no contempla signo, puede ser hacia abajo o hacia arriba. Eso no sé. Ahí sería, a ver, vamos a ver. Ya, ahí es el punto. Ahí está. Ese es el punto. Ya. Como les dije, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos tomo? ¿Ya? ¿Cuál de los dos? O sea, el punto F está aquí,
o F está hacia abajo. ¿Cuál de los dos tomo? ¿Cuál de los dos es la que voy a tomar? Depende en cómo nos dan los datos, ¿no? Porque me dice que AB es paralela a ¿quién? A D con E. En ese sentido, vamos a ver los datos. Dice AB es paralelo a DE, o sea que va en ese sentido, de A hacia B y de D hacia E, de A hacia B y de D hacia E, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, sería hacia abajo, ¿ya? Ahora, no necesariamente puede ser así, ¿no? Puede ser hacia arriba y no tendría ningún problema en contradecir al ejemplo, a lo que te preguntan, ¿no? Porque sigue siendo paralelo de todas maneras, ¿no? Entonces cualquiera podría ser la solución, ¿ya? Cualquiera podría ser la solución. Podría ser esta de aquí, o bien la otra solución de acá, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿sí? No hay problema ahí. Si lo tomas en sentido de cómo te dan los datos, la solución sería hacia abajo, ¿no? Pero al tener así la solución como vemos ahorita, la para hacia arriba, no contradice de que A, B y D sean paralelas, ¿no? No contradice. Siguen siendo paralelas. No hay problema. ¿Sí? Eso nada más, chicos, pues tenían dudas en ese tema. Entonces, esa sería la solución de este problema. Ojalá les haya servido y les pude haber hecho llegar lo más claro que posible la solución, lo hayan entendido, ¿ya? Si tienen algún problema, no deben en escribirme, mandarme así y yo los pueda resolver y subir para que lo puedan ver su solución, ¿no? Ya, chicos, me despido. Gracias.